la persona que Dios utilizó para que yo pueda tener a Jesucristo en mi corazón es mi abuela, definitivamente. Había algunas veces que me pagaba para yo ir a la iglesia, es decir, me decía: yo te voy a dar tal monto para que tú vayas a la iglesia. La niñez que yo tuve fue muy difícil. Yo crecí, primero es de que yo nací siendo tartamudo, y agregándole a ello, yo crecí de pronto con mis padres, con constantes discusiones, con constantes peleas dentro de mi hogar. Gente que me conocía como el tartamudo de la iglesia o el tartamudo, y ellos veían de que de pronto yo ya no tartamudeaba. Yo solamente decía que era Jesucristo el que lo hizo. Dios te bendiga, familia. El eterno Dios nos bendiga a todos. Sean todos bienvenidos a tu programa Impacto de Dios TV para las naciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada persona que nos ven de diferentes países del mundo. Hoy tenemos un invitado muy especial, un ministro, un hombre de Dios, la cual Dios lo ha traído desde la República de Perú a nuestra amada República Dominicana. Ha sido una gran bendición para nuestra nación, la cual Dios lo está usando de una manera extraordinaria. Su ministerio se ha destacado, o Dios lo ha llevado a un nivel muy, pero muy exageradamente, la cual Dios está haciendo prodigios y milagros, sanidad, liberación, rompimiento. Es tremendo lo que Dios está haciendo. Y hoy tuvimos la oportunidad de conectar con el ministro, ¿verdad? Y conocer un poquito más cómo ha sido Dios en la vida de él y de su familia. Está con nosotros el ministro Jean-Pierre Uguido. Un gusto, Joselito, estar contigo en este día. Una gran bendición y muchas gracias por la invitación. Gloria a Dios. Me gustaría conocer un poquito más de dónde tú eres, de la zona donde naciste. ¿Cómo te llamas, tu nombre completo, para que las personas puedan conocerte un poquito más? Bueno, para todas las personas que nos oyen en esta mañana, mi nombre es Jean-Pierre Navarro. Yo vengo desde la ciudad de Perú, en la ciudad de Lima, que es la capital de nuestra nación. Y bueno, estamos contentos y felices de poder estar acá en esta preciosa nación que es República Dominicana. Aleluya. ¿Qué te parece República Dominicana y cómo es la comida? ¿Cómo te han tratado a la gente de acá? Uy, la verdad que, mira, lo que más nos ha gustado de esta preciosa nación son las habichuelas. Y sobre todo el cerdo, la carne de cerdo, el cerdo ahumado en realidad es otro nivel. Nos ha llevado a otra dimensión. Y las playas, los ríos, ¿cómo tú la ves? En realidad, a diferencia de Sudamérica, la playa de esta nación es muy linda, un agua cristalina. ¡Wow! Definitivamente es bueno, las playas que tienen están muy buenas, muy buenas. Los ríos también. Hemos tenido la oportunidad con mi esposa de poder ir a algunos lugares de esta nación y la verdad que nos ha gustado mucho. El malecón, precioso. No, para nosotros es una honra que te haya gustado nuestro país, porque de verdad que cuando recibimos personas de otra nación, y más cuando son de Dios, nuestra nación es bendecida. De verdad que sí. Así, ¿y a tu esposa qué le ha parecido? En realidad lo que a mi esposa más le ha gustado es, bueno, igual, cuando fuimos al malecón hemos quedado fascinados con el obelisco que se encuentra ahí, nos hemos sacado algunas fotografías ahí, y ahora justamente antes de irnos vamos a ir un rato a pasear por Punta Cana también. Y la verdad que estamos maravillados con esa nación. La pasión por el Espíritu Santo que tienen en esta nación es indescriptible. Una nación que ha sacado muchos ministros a nivel mundial. Lo que Dios está haciendo, de verdad que es una bendición. Uguido, hemos quedado impactados con lo que Dios está haciendo contigo. Wow, tú joven, una familia joven, prácticamente ya a tu temprana edad, lo que Dios está haciendo contigo es algo extraordinario. Son pocos ministerios, ¿verdad?, que han tenido la oportunidad que tú has tenido de dedicarte a Dios, cuerpo, alma y espíritu, y creerle a Dios y ver lo que Dios está haciendo. Queremos conocer un poquito cómo fue el llamado de Dios en tu vida, o a qué edad conociste a Jesús. Bueno, en realidad, desde muy pequeño, yo crecí rodeado de familiares que conocían a Jesús. Muchos de ellos le sirven al Señor.
Muchos de ellos son apóstoles, pastores, ministros de alabanza, salmistas. Pero yo acepté a Jesucristo a la edad de 16 años. A esa edad lo acepté en mi corazón, a pesar de que desde muy pequeño crecí debajo de una iglesia, es decir, que siempre concurrí a la iglesia, pero a esa edad es cuando yo lo recibo en mi corazón. Y cuando yo lo recibo en mi corazón es cuando de pronto me entra esa pasión de tener una experiencia que comúnmente siempre había escuchado en muchos de mis familiares, y es la experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Amén. Y sí. 17 años es una gran bendición, porque el salmista David, como a los 17 años fue que era pastor de ovejas. O sea que hay un misterio en la edad de los 17 años en adelante. Es una gran bendición. Pero antes de, ¿cómo fue tu adolescencia en el ambiente donde tú te criaste? El mundo, ofertas, tentaciones, ¿llegó a llamarte la atención? ¿O cómo fue el ambiente? Porque tú sabes que a veces nosotros conocemos amigos que quizás no tienen la misma mente que tenemos nosotros, una mente sana, una mente de progresar. Así Hay es. otros que tienen una mentalidad de vivir una vida desenfrenadamente, Es cierto. cosa que a Dios no le agrada. ¿Cómo te criaste en ese ambiente y cómo Dios te guardó? En realidad, mira, desde muy pequeño siempre tenía la convicción que había sido llamado por el Señor. Wow. Cuando de pronto en el colegio me preguntaban y me decían, ¿tú qué es lo que quieres ser cuando acabes el colegio? Cuando en el colegio hablaban de pronto y decían, yo voy a ser doctor, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser abogado. Y me preguntaban, tú Jean-Pierre, cuéntame, ¿qué es lo que quieres ser cuando ya pasen los años y tengas una profesión? A pesar de que no tenía aún a Jesucristo en mi corazón, lo que yo respondí es que yo quería predicar. Dios. Y siempre en realidad había una necesidad en mí de apartarme, de aislarme Santo. de la gente. Y cuando digo aislarme me refiero a no seguir lo que ellos hacían comúnmente. Pero había algo, yo desde la adolescencia, desde los 10 años en adelante, había algo que a mí me gustaba y era la política. Me gustaba mucho la política en ese momento, es ¿Por qué decir, te llamó la atención? me llamaba mucho la atención. Es más, lo que yo decía internamente era de que si en caso por ahí no se concretaba mi llamado, me decía internamente de que, wow, yo quiero ser político, bueno, decía dentro de mí, yo quiero mejorar mi país y muchas otras cosas más. Veía muchos predicadores, pero también por ahí me jalaba mucho la vista de lo que son las políticas. Santo. Pero eso cuando de pronto recibía a Jesucristo y buscaba la experiencia con el Espíritu Santo, como te lo comentaba. ¿Quién te predicó? ¿Cómo conociste a Jesús? ¿Por medio de quién o quién te predicó? ¿O decidiste ir a una iglesia? ¿O cuál fue el motivo de tú conocer a Jesús? Bueno, la persona que Dios utilizó para que yo pueda tener a Jesucristo en mi corazón es mi abuela, definitivamente. Mi abuela inclusive, había algunas veces que me pagaba para yo ir a la iglesia. Es decir, me decía, yo te voy a dar tal monto para que tú vayas a la iglesia. Wow. Y de pronto yo había llegado al punto de ir a la iglesia durante mi adolescencia, es decir, todavía no aceptaba a Jesucristo por dinero. Wow. Iba de pronto a la iglesia y salía de ella y seguía mi vida normalmente. O sea, ella te pagaba para que vaya a la iglesia. Me pagaba prácticamente, Santo. me pagaba. ¿Y qué tú hacías con la plata? ¿Lo utilizabas para ir a la iglesia o tú, joven al fin, qué tú hacías con la plata? Bueno, en esos tiempos me gustaba mucho también el deporte, así que lo utilizaba mucho para el deporte y todo ello. Y tú no te preguntabas por qué ella te pagaba para ir a la iglesia. ¿Cómo tú te sentías cuando ella te daba plata para ir a la iglesia? En ese momento me sentía contento, feliz, o sea, ¿quién no quisiera ir a la iglesia para que le puedan pagar? Y había momentos también que de pronto mi abuela se aparecía y decía, ¿sabes qué? Ya te pagué tu entrada para tal campamento de 4 días. Y yo decía, wow, pero yo no quiero ir. Y me decía, no te preocupes, te voy a pagar tanto para que tú vayas a tal evento. Wow. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, ha fue, sido mi abuela. Eso fue trabajando en ti. ¿Algún día tú le preguntaste a tu abuela por qué ella hacía esas cosas contigo? Sí, justamente ahora
que ya puedo desarrollar un ministerio. Me recuerdo alguna vez a solas haberle preguntado ello, y ella lo que siempre me comentó era de que ella tenía la certeza de que había sido llamado por Dios. Dios. Wow. Tus padres, ¿ellos eran cristianos o tú fuiste la primera persona que conociste a Dios en tu vida? En realidad, mis padres desde muy pequeño no fueron cristianos. Santo. No fueron cristianos hasta hace poquísimo tiempo, pero en realidad yo crecí con mis padres que no fueron cristianos. La verdad que la niñez que yo tuve fue muy difícil. ¿Cómo fue tu niñez? Yo crecí, primero es de que yo nací siendo tartamudo, es decir, yo no podía hablar ninguna palabra de manera corrida. Yo te decía, Joselito, vamos para allá, y ya estaba tartamudo, es decir, no podía ni completar una sola palabra. Santo. Y agregándole a ello, yo crecí de pronto con mis padres, con constantes discusiones, con constantes peleas dentro de mi hogar. ¿Cuál era el motivo de esas peleas? Mayormente el adulterio, el alcoholismo también en medio de ello. Wow. Mucho de eso, ¿Tu mucho padre de era eso. muy alcohólico? Sí, él bebía bastante, porque ahora ya, No, gracias a Dios, pudo cambiar su vida. Cuando Pero llegaba borracho a la casa, ¿cómo lo trataban ustedes? la verdad que primero, bueno, cuando él llegaba ebrio a mi hogar, primero mi mamá no solía recibirlo muy bien, evitaba tener contacto con él, pero yo recuerdo que cuando él llegaba a mi hogar ebrio, yo recuerdo que lo atendía, lo llevaba con mucho cuidado a descansar a la cama y bueno, eso es lo que yo hacía. ¿Él bebía todos los días o era...? Solía beber todos los días, solía beber cada tantos días y bueno, también mi hogar creció con muchas falencias económicas, es decir, mucha escasez económica. No. Háblanos un poquito respecto a la escasez, cómo tu mamá se manejaba. ¿Cuántos hermanos son ustedes, primeramente? Somos 3 hermanos, yo soy el Tres. mayor. Y los 3 vivían obviamente juntos en la casa. Juntos. Cuando llegaron esos momentos de crisis, tu mamá, ¿cómo ella se manejaba para que ustedes no pasaran tantas necesidades? Mayormente, bueno, cuando pasaba esos momentos de discusiones, ellos no solían de pronto cubrirnos de todo ello. Yo, como hermano mayor, lo que hacía era llevar a mis hermanos a un cuarto, a una habitación con mucho cuidado, y lo que hacíamos ahí, orábamos a Dios Santo. para que todo eso pudiera acabar. Gloria a Dios. Y eso es lo que hacíamos. En un lugar habían discusiones, en otro lugar yo recuerdo que doblaba mis rodillas y enseñaba en ese momento a orar a mis hermanos o a mi hermana, porque mi hermano es muy pequeño aún. Algún día, en medio de esas discusiones, en medio de esos conflictos, tus hermanos y tu vida fueron afectadas. Llegó un momento donde por tantas discusiones, momentos de necesidad, llegó un momento irte de la casa, o cómo manejaste esa atmósfera. Mira, en realidad muchas veces no quería llegar a mi hogar porque sabía que lo que me esperaba ahí era un ambiente hostil, un ambiente no muy agradable. Y por eso es de que muchas veces prefería estar fuera de casa a estar en mi casa. Gloria a Dios. Llegaron ofertas y tentaciones a tu vida en ese motivo, porque una de las cosas que Satanás aprovecha es la necesidad de nosotros los jóvenes, ¿verdad? Para traer oferta, tentación, buscar una vía más rápido, cómo poder manejar plata. ¿Cómo pudiste mantenerte y no dejar que el enemigo dañe tu corazón en esos momentos duros? Porque a veces cuando muchos jóvenes viven una vida desenfrenada, por motivo de la paternidad de la familia. Así es. Cuando hay mucha discusión, Así cuando es. hay muchos problemas, el enemigo aprovecha para traerle muchas cosas a la memoria. Es muy cierto. Entonces, ¿cómo pudiste manejar eso? En realidad, mira, muchas veces, como tú lo comentas, sentí la tentación de poder apartarme totalmente de mi familia, irme muy lejos y poder caer en el alcoholismo. Tuve muchas tentaciones en ese aspecto, pero siempre había algo que me guardaba,
Es más, yo te comento, hubo una vez en mi adolescencia inclusive que yo había decidido, ya me cansé de pronto de esquivar el alcohol o muchas otras cosas más, porque gracias a Dios nunca he bebido alcohol hasta la fecha. Es Dios el que me ha preservado en eso, a pesar que tuve muchas tentaciones y mis familiares, yo crecí por parte de mi papá que no conocen a Jesús y siempre tenía esas tentaciones también. Pero lo que trato de decirte es que había llegado un momento que de pronto ya yo quería tirar todo a la borda y yo había decidido dentro de mí ir a una discoteca, me recuerdo. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Yo me estaba listando para poder ir con mis amigos, pero de pronto cuando ya estaba listo y me había despedido de mis padres, yo en ese momento diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a salir a otro lugar que no era. A cambiar de ambiente. Ajá, a cambiar de ambiente. ¿Sabes qué es lo que pasó en ese momento? Yo entro a mi habitación y de pronto cuando estoy a punto de cerrar la puerta, mi cuerpo empieza a temblar. Empezó a temblar de una manera indescriptible que no puedo olvidarme hasta el día de hoy. Dios. Mi cuerpo empezó a temblar y para ese momento no tenía a Jesús en mi corazón, pero dentro de mí había decidido irme a la discoteca. Pero mi cuerpo empezó a temblar y cuando yo me quedaba quieto, dejaba de temblar, pero cuando de pronto seguía yéndome un paso más, empezaba a temblar mi cuerpo de una manera indescriptible. Y ese trance, ese episodio lo tuve como hasta una hora aprox, porque yo estaba decidido a irme, pero nunca voy a olvidar. Y al día de hoy yo sé que era el Espíritu Santo el que me estaba guardando desde ese momento. Y sabes, yo en ese momento dije, sabes que me rindo, no voy a ir a tal lugar. Y lo que hice fue irme a mi cama, me acosté y dormí. Fue cuando recuerdo que dormí plácidamente y nunca voy a olvidar ese episodio, Joselito. Wow. Tus hermanos, ¿cómo pudieron manejarse en esos momentos difíciles? ¿Qué consejos tú le dabas al ver a papá adicto a la bebida? ¿Cómo tú veías a tus hermanos? Porque a veces, mientras ellos iban creciendo, que iban mirando esas cosas, tú aprovechabas y le dabas buenos consejos y le decías, a pesar de que papá está así, no vamos a coger el mismo camino. Vamos a hacer algo para dar ejemplo, porque a veces hay personas que entienden que si papá o mamá son alcoholismo, hay personas que dicen, yo también caí en el alcohol por culpa de ellos. Entendemos que ellos son nuestro ejemplo. Pero también hay otras personas, jóvenes, mayormente tu ejemplo, que a pesar de que viste a papá en el alcohol, tú sentiste la tentación, pero no caíste ahí. O sea, tú eres un ejemplo a seguir a muchas generaciones. ¿Cómo pudiste manejar esa parte con tus hermanos? Bueno, lo primero que hacía cuando había un episodio de pelea y sobre todo que concurrentemente que eran por el alcohol y el adulterio, lo que yo hacía siempre era apartar a mis hermanos de ese episodio. A pesar que yo tenía 12 años, 13 años, 14 años, lo que yo hacía primeramente es apartarlo de ese episodio y poder, con lo poco que sabía de la Biblia, porque yo desde muy pequeño, a pesar de que iba de vez en cuando a la iglesia, gracias a mi abuela, yo no escuchaba palabra ahí porque iba por conveniencia, pero de pronto había veces que yo encendía la radio. Habían radios cristianas y aprendí un poco de ahí, y eso, lo poco que escuchaba era lo que yo enseñaba en esos momentos a mis hermanos y les explicaba un poco de las maldiciones que trae el alcohol, las maldiciones que trae el adulterio, con lo poco que sabía, porque no sabía mucho en ese momento, pero le explicaba poco en poco y bueno, eso es lo que hacía en ese momento. Amén. Cuando decidiste entregarle tu vida a Jesús, ¿cómo fue el cambio de vida en ese momento? Cuando Cristo entró a tu vida a los 17 años y después que le entregaste tu vida a Jesús a los 17 años, ¿a qué edad el Espíritu Santo te bautizó? ¿A los 18, 19 o en ese mismo tiempo de los 17? En las conversaciones que comúnmente tenían mis familiares cristianos, entre ellos pastores, en Perú, tenían siempre un tema muy importante que a mí siempre me llamaba mucho la atención.
Y era justamente el tema que nombras, y era el bautismo con el Espíritu Santo. Wow. Y yo siempre tenía ganas de tener esa experiencia, porque siempre decían que esa experiencia les cambió la vida para siempre, que no volvieron a ser igual, no volvieron a ser el mismo. Y eso hizo de que después de yo obtener a Jesús en mi corazón, busque desesperadamente el bautismo con el Espíritu Santo. Yo recuerdo que iba a distintos congresos, a distintos eventos, retiros, campamentos allá en Perú, con ese propósito. Pero yo recuerdo que había llegado a tal necesidad de ser bautizado que de pronto yo llegué a un congreso, recuerdo que era un congreso de jóvenes, y de pronto cuando llegué ahí, antes de entrar a la puerta de aquella iglesia, yo lo que le dije al Señor: Señor, yo no me voy de aquí si es que tú no me bautizas con tu Santo Espíritu. Yo no sé qué hago, Señor, pero yo no me voy a ir de este lugar si es que tú no me bautizas con tu preciosa presencia, con tu Espíritu Santo. Y yo recuerdo que había llegado el primer día y de pronto aún no tenía esa experiencia. El segundo día y yo no tenía esa experiencia todavía. Pero ahí agrégale que yo había sido tartamudo toda mi vida hasta ese momento. Wow. O sea, 17 años de mi vida había sido tartamudo. Eso me hacía que no converse en el colegio, no converse en la escuela, no converse a cualquier lugar que vaya, porque me cohibía mucho, y aparte que había crecido con burlas de mi manera de hablar. O sea, hasta los 17 años duraste siendo tartamudo. Así es, así es. Oh, pero todo cambió cuando tuve la experiencia con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me bautizó en aquella noche, que era el tercer día de ese evento, desde ese día marcó un antes y un después para mi vida. Yo dejé de tartamudear, y la gente que me conocía como el tartamudo de la iglesia o el tartamudo de tal lugar, al momento que yo hablaba y ellos veían de que de pronto yo ya no tartamudeaba, yo solamente decía que era Jesucristo el que lo hizo. O sea, tu lenguaje, Dios comenzó a hacer un trabajo contigo y quedaste impactado. ¿Cómo te diste cuenta que ya tú estabas listo para predicar la palabra de Dios? Después de obtener el bautismo en el Espíritu Santo, y ahora sí pudiendo hablar, porque como te comentaba, desde muy niño sentí el llamado a poder predicar, pero había algo que me limitaba, y era mi manera de hablar. Mi voz era silenciosa y tartamudo. Pero después de ser bautizado, mi voz cambió totalmente. ¿Cómo te sentiste cuando comenzaste? Dios te dio la facilidad de expresar las palabras rápido, como lo estamos haciendo ahora. En realidad es algo indescriptible, una alegría inmensa, una gratitud enorme cuando pasó ese momento. Recuerdo que cuando llegué a mi casa y mis padres vieron que estaba hablando normalmente, fue una sorpresa total, que lo recuerdo hasta el día de hoy. Aún personas que me conocían en mi congregación en realidad quedaron muy fascinados, muy sorprendidos, porque era muy complicado. Y bueno, respondiendo a la pregunta de cómo sentí el llamado, después del bautismo del Espíritu Santo, yo sentí una pasión enorme por predicar. Sentí una pasión enorme por predicar de una manera extraordinaria, indescriptible. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo? Porque también te había comentado que me gustaba la política y también la predicación, pero yo recuerdo que yo estaba caminando por un lugar y de pronto yo vi una visión, y en esa visión vi dos multitudes. En la primera multitud que yo vi era mucha gente, y yo estaba ahí dando una charla política, pero era mucha gente. Yo recuerdo que en esa visión estaba dando una ponencia política, pero en la otra visión había muchísima gente que estaba de pronto revolcándose en los suelos, o que de pronto había gente que sentía mucha felicidad cuando yo les hablaba. Yo recuerdo de esa visión que yo hablaba el término Jesús, 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 Jesús. Y yo sentí una pregunta que el Señor me hizo en ese momento: ¿qué es lo que tú quieres hacer? Wow. Yo te lo voy a dar. Dios.
Y en ese momento fue cuando yo le dije, Señor, yo quiero servirte. Dios mío. Tu Y- ministerio comenzó a crecer en ese momento. ¿A qué tiempo? ¿Qué tiempo ya tú llevabas ya cuando el ministerio Dios lo sacó a la luz? Yo recuerdo que en ese momento, cuando supe el llamado, ella le había dicho, Señor, heme aquí estoy para poder servirte. Yo lo primero que hice fue tocarle la puerta a mi pastor y decirle, pastor, impón tus manos sobre mi vida que quiero predicar. Y ¿sabes qué es lo que hice? Me compré un parlante de esos que se jalan, Wow. Dios y mío. cargables, y un micrófono, un pequeño micrófono. Mío. Y recuerdo que empecé a predicar. En la calle. Y cada vez que yo me iba a la calle, siempre procuraba que mi pastor imponga sus manos sobre mi vida. Santo. Eso es algo que hace falta a hoy en muchos día ministerios. muchísimo. Así es. Y es estar bajo una paternidad y cobertura espiritual. Así es. Y yo recuerdo que desde ese momento empecé a aplicarlo. Y cada vez que me iba a una esquina, predicaba. Y bueno, y así estuve por 3 años. Por 3 años, predicando de un lugar a otro en las calles. Pero había llegado un momento en el cual yo había sentido frustración porque decía, Señor, yo estoy predicando en las calles, pero veo que 1, 2 o 3 me escuchan. Wow. Yo quiero, Señor, que me des más. Quiero que ellos vean tu poder. Quiero que personas enfermas sean sanadas y personas sean libertadas. Y le decía, Señor, quiero más. Santo. Quiero más, quiero más, quiero más. Y Dios te escuchó. Y Dios me escuchó. Cuéntanos, como nos queda un par de minutitos acá, cuéntanos tu primera experiencia a nivel de milagro. De tantos milagros que tú has visto que Dios ha hecho, cuéntame 3 que te impactó y llegaste a tu casa y le dijiste, Señor, tú lo hiciste conmigo. Porque entendemos que Dios es poderoso, Así es. pero a veces vemos cosas, Así es. manifestaciones, que nosotros a veces, no, conmigo Dios no lo, yo no lo creo. Es cierto. O sea, Es cierto. nuestra vida queda impactada Es de cierto. tantas cosas que Dios hace, de tantos milagros. Es cierto. Cuéntanos 3 que te impactó y marcó tu vida. Bueno, un milagro que marcó mi vida fue en la ciudad de Piura, Perú, que es en la parte norte de esta nación. Bueno, yo recuerdo que habíamos llegado, ya estaba empezando más en el ministerio a los 23 años, ya tenía esa edad. Y bueno, yo recuerdo que había llegado a esta ciudad para una noche de campaña. Recuerdo que antes de ir a esta campaña, yo debía cenar. Y bueno, yo recuerdo que había llegado a una casa de una mujer muy humilde, ya había tenido sus 68 años por ahí aproximadamente. Y en ese momento yo recuerdo que cuando tocamos la puerta juntamente con las demás personas que nos acompañaban, recuerdo que esta señora abrió la puerta y tenía un tumor externo, no interno, en la parte de acá. Esta señora era de recursos económicos bajos. Por lo tanto, no tenía ropa que vestirse y tenía ropas humildes, y esa ropa humilde que justamente lo tenía rota en esa parte. Dios. Y en ese momento se me partió el corazón. Wow. La cena estaba servida, pero yo le dije, Señora, si tú me llamaste, tú tienes que sanar a esta mujer. Wow. Lo que hice en ese momento fue Santo. reunirlos a todos y que oren en ese momento. Y en ese momento le dije a aquella mujer, ¿tú crees que Jesucristo puede sanarte? Yo no puedo sanarte, pero el que sí puede sanarte se llama Jesús, le dije. Y esta mujer dijo, sí, yo sí creo que Él puede sanarme. Esta mujer de pronto levantó las manos en señal de rendición a Jesucristo. Yo recuerdo que en ese momento oramos por esta mujer. Y yo recuerdo que con mucha claridad puse manos suavemente en esa parte. Pero Joselito, yo sentí como el Señor quitaba el tumor. Es algo tremendo. Wow. Como el Señor absorbía el tumor. Y cuando de pronto yo veo que esta mujer en el nombre de Jesús había sido sanada, Wow. las lágrimas se me cayeron por los ojos. Dios. Porque yo creo, hubo una parte de mi vida, a los 22 años, que yo llevaba a mi papá al hospital y me amanecía en los hospitales. Y eso me hacía y me hace sentir el dolor de los enfermos. Cuando veo a una persona enferma, mi corazón late automáticamente. Wow. Se quebranta. Y bueno, eso fue uno de los milagros. Otro de los milagros es de pronto que
Habíamos llegado a la selva, en la selva del Perú, se llama Iquitos, me recuerdo. Sí. Y de pronto en Iquitos, Perú, habíamos visto a un hombre que había llegado con su hueso torcido en la pierna. Wow. Este hombre ya tenía, bueno, a simple vista, unos 71 años aproximadamente. Santo. Para mi para mí era imposible, porque mi fe humana decía, este hombre ya es anciano. Gloria a Dios. Así va a quedar, así va a morir. Pero lo que Dios había determinado en los cielos era distinto para este hombre. Sí es. Había llegado la parte de la administración de sanidad, Joselito. Wow. Este hombre salió. Yo dije, Señor, ¿ahora qué hago? Y la gente mirándome, mirando. Y yo le dije, Señor, que tu nombre sea exaltado. Amén. Recuerdo que en ese momento aquel señor se sentó en una silla y le dije, ¿tú crees que Jesús puede sanarte? Y este señor entre lágrimas, recuerdo que dijo, sí lo creo. Santo. Sí lo creo. Santo. Y es en ese momento lo único que dije es, en el nombre de Jesús, huesos, enderécense. Y para la gloria de Dios, esos huesos, hasta el día de hoy los recuerdo, se empezaron a enderezar. Y es algo en realidad indescriptible, una alegría enorme, wow. Una alegría enorme que hasta el día de hoy recuerdo. Y así hay muchas cosas que Jesús hace. Así es. Y es para la gloria de Él. Así es. Wow. Impresionante, familia. Wow. Verdaderamente que el poder de Dios no tiene límite. En la segunda parte estaremos hablando un poquito, ¿verdad? Cómo Dios unió a este hombre de Dios y le entregó una esposa que todavía es más terrible en Dios y más poderosa en Dios que él mismo. Una mujer de Dios que si con él se levantan los paralíticos, con la esposa los muertos salen corriendo. Así que usted va a conocer un poquito más. Ahí hablaremos un poquito de los matrimonios, que eso se necesita. Así sí, es. Porque el enemigo está atacando mucho los hogares. Wow, eso es increíble. Mucho los hogares, destruyendo familias. Pero Dios todavía tiene gente seleccionada. Guido, te voy a dar un 20 segundos para que haga una oración por las personas que están detrás de cámara y para que me dé un consejito que acudamos a la presencia de Dios. Amén. Ahí donde se encuentre, por favor, pueden cerrar sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo clamo por cada persona que se encuentra detrás de esa cámara. Señor, si se encuentran personas que están pasando aflicciones, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú en la cruz de Calvario te llevaste todas nuestras enfermedades y aflicciones, oh Señor. Si hay una persona enferma que en este momento, en el nombre de Jesús, pueda percibir tu presencia y tú, Señor, tu poder sanador, sanándolo en este momento. Padre amado, si hay un joven que está iniciando en el ministerio, oh Señor, te pido por aquel joven, por aquella joven que anhela servirte, que así como han escuchado este testimonio, que sea para ellos también un impulso para que puedan seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Impresionante, familia. Wow, la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Así que te invitamos que te suscribas a nuestro programa, a nuestro canal en YouTube, Impacto de Dios TV. Deja tu comentario, comparte este video con alguien para que sea grandemente bendecido. Señores, les recomiendo a este hombre de Dios, tremendo predicador. Guido, ¿cómo te pueden buscar en las redes sociales? Bueno, pueden buscarnos como Jean-Pierre Navarro Yupanqui en el Facebook o en el Instagram también como Jean-Pierre Navarro Oficial y también en cualquier plataforma de esa manera. Gloria a Dios. Así que ya ustedes saben. Que el eterno Dios nos bendiga a todos. Hoy, mañana y siempre. Shalom, shalom.